Y queremos retomar algo que tiene que ver con la discusión del tercer retiro y de lo que pudiese ser algo muy delicado en caso de que siguiera avanzando esta idea de algunos parlamentarios de oposición de acusar constitucionalmente al presidente de la República luego que el gobierno fuera al Tribunal Constitucional por justamente el tercer retiro del 10%. Vamos a comentar esta posibilidad con Fernanda Vega. Hola, Fernanda. Hola, Francisco, muy buenas tardes. Sí, vamos a estar conversando sobre esta posibilidad de acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, justamente por todas las críticas que se han desarrollado frente a la decisión, bien digo, del gobierno de ir entonces hasta el Tribunal Constitucional por el tercer retiro de los fondos de pensiones. ¿Fue derechamente lo que ocurrió ayer con el Tribunal Constitucional lo que motiva que esta idea, que no es nueva, pero tomara más fuerza, Fernanda? Claro, ayer tomó mucha más fuerza, sin embargo, se ha generado una situación bastante extraña en torno a la oposición frente entonces a esta decisión de si van a presentar finalmente una acusación constitucional contra Sebastián Piñera, porque habrían algunos parlamentarios que estarían de acuerdo, otros no. Es algo que se va a ir desarrollando justamente durante esta jornada. Desde el Frente Amplio ya indicaron algunos parlamentarios entonces que impulsarán en definitiva esta acusación constitucional. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en las otras bancadas, en el Partido Socialista, en Democracia Cristiana, donde también se han generado algunas opiniones contradictorias? Hay algunos parlamentarios que les parece se podría ir por esa vía, a otros no, directamente porque el gobierno está en la facultad de llegar evidentemente al Tribunal Constitucional. Sí, eso se escuchaba, Fernanda, de que si van a acusar al presidente tendría que ser no por la acción de ir al Tribunal Constitucional, porque aquello se hace rutinariamente en la política, en esta lucha de poderes, qué sé yo. Hay otros proyectos de ley que también han ido a revisión al Tribunal Constitucional, luego el Tribunal falla. Bien, tendría que ser por un tema más de fondo, me imagino que ahí está la discusión. Claro, hay algunas opiniones, por ejemplo, de algunos parlamentarios que indican que en esta ocasión, si bien el gobierno, el presidente, tiene la facultad de llegar hasta el Tribunal Constitucional por este tema, no se ha puesto frente a directamente los partidos de oposición que estaban impulsando el tercer retiro, sino que se ha puesto en contra de la misma gente que estaba esperando esta resolución, que están esperando el tercer retiro de los fondos de pensiones. Es decir, le estaría dando la espalda directamente a la ciudadanía. Incluso se le ha acusado, bien digo, de velar por los intereses de los sectores privados, es decir, en este caso directamente de las AFP. Es una situación bastante compleja, pero si nos limitamos a las acciones que puede tomar el gobierno directamente, es una medida válida. O sea, el gobierno, el presidente Sebastián Piñera en este caso, puede llegar hasta el Tribunal Constitucional para revisar este tipo de proyectos, teniendo en cuenta que en el informe, en el texto que se le entrega al Tribunal Constitucional, que es más de 142 páginas, se detallan 6 argumentos que en definitiva son válidos para que se puedan analizar desde el Tribunal Constitucional y ver si es que puede continuar directamente el retiro de los fondos de pensiones, en este caso el tercer retiro, o no. Ahí nuestro GC dice: oposición se enfrenta ante la acusación. Es por lo que tú decías. Ha habido entusiasmo con la idea, pero luego de una reflexión más profunda hay quienes se han desmarcado. Se habla mucho de si el Partido Socialista, qué posición va a tomar. Hemos escuchado versiones encontradas dentro del PS, lo que puede hacer la DC, el PPD. ¿Qué ha pasado con eso? En el caso del Partido Socialista, Francisco, te comento inmediatamente que ha sido muy clara la diferencia en las opiniones frente a esta posibilidad de la acusación constitucional, porque desde la bancada de la Cámara Baja en el Partido Socialista, Marcelo Chilling indicó inmediatamente, después de conocerse esta situación, que no están de acuerdo con impulsar o respaldar una acusación constitucional.
Sin embargo, desde la directiva del partido se ha indicado que se le pide a sus parlamentarios estudiar los antecedentes frente a una acusación constitucional, es decir, no cerrarse a la posibilidad de poder respaldar esta medida. Entonces queda muy clara que todavía hay algunas diferencias. Lo mismo está ocurriendo en Democracia Cristiana, Francisco, donde también el jefe de la bancada ha indicado que no van a apoyar directamente esta medida. Sin embargo, otros parlamentarios están abiertos a poder pensarlo, a poder analizarlo y respaldar la decisión que ya al parecer desde el Frente Amplio, desde el partido Frente Amplio, han dicho que van a ir contra el presidente Sebastián Piñera y poder presentar una acusación constitucional. Es algo que evidentemente está en desarrollo, ya lo hemos dicho, esto se va a ir viendo durante esta jornada y ver si puede tomar mucho más impulso y evidentemente tener un mayor respaldo directamente de la oposición, que, insistimos, está bastante dividida frente a este tema. Y si recordamos lo que ocurrió en el 2019, Francisco, ya hay antecedentes de medidas como acusaciones constitucionales contra Sebastián Piñera, donde esta decisión, que también fue impulsada por el Frente Amplio en compañía también del Partido Comunista, no llegó a un buen puerto. Hay que recordar que la Cámara de Diputados en ese momento no dio el apoyo para poder avanzar con una acusación constitucional, y como vemos el panorama hasta este momento, podría ocurrir lo mismo nuevamente. Sí, por supuesto. A ver, varias cosas que comentar. Primero, el valor argumentativo de impulsar una acusación constitucional contra el presidente Piñera va a tener mucho más peso si se coloca en la mesa una crítica a toda la gestión del mandatario desde el estallido social. Porque desde el estallido social la figura del presidente empezó a bajar cada vez más en las encuestas, a tener un amplio rechazo, una aprobación mínima. Luego vino el manejo de la pandemia, que ha sido para muchos sectores mediocre, insuficiente. Entonces se junta el cuestionamiento post-estallido al cuestionamiento a la figura del presidente en pandemia. No podemos decir post-pandemia porque todavía estamos en pandemia. Entonces se colocan esos argumentos y quizás ya esas versiones pudiesen tener un mayor peso para el análisis político. Acusarlo constitucionalmente solamente por acudir al Tribunal Constitucional y buscar evitar el tercer retiro, se va a caer eso. Es muy flaco el argumento, se va a caer. Ahora esto requiere de quórum también, de encontrar los votos, claro, para impulsar la acusación, pero otra cosa es que se apruebe la acusación. Y acá uno lo que ha visto, Fernanda, es que parlamentarios del oficialismo han votado en contra de la intención del gobierno en esto del retiro de pensiones. Pero otra cosa muy distinta es pensar que parlamentarios de la UDI y RN van a votar a favor de echar al presidente de la República. Eso ya sería impensado. No creo que suceda así. Y por último, el Frente Amplio, que es un conglomerado de colectividades políticas nuevo, joven, que ha tenido aciertos, pero también muchos errores. De hecho, prácticamente todas las acusaciones que ha impulsado las ha perdido. Entonces, hay que analizar todas esas aristas para emprender una acción de esta envergadura, Fernanda. Claro, son aristas, como bien tú dices, Francisco, que se van a tener que ir analizando durante esta jornada. Esta semana, evidentemente, va a ser clave en temas de proyecto del tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones y también qué es lo que va a pasar con la tramitación en el TC, en el Tribunal Constitucional, y por otra parte también la acusación constitucional contra Sebastián Piñera, que evidentemente aquí se necesita un apoyo mucho más masivo directamente por la oposición, porque nos imaginamos nosotros desde los parlamentarios que están en el lado del oficialismo, les van a dar evidentemente el apoyo al presidente Sebastián Piñera, pero también hay que tener en cuenta, eso sí, que el oficialismo también al interior del oficialismo se han generado bastantes situaciones donde dejan entrever que también hay una crisis. Entonces
son situaciones que se van a ir analizando durante las próximas horas, durante esta semana. En lo concreto, sí. Eso sí, desde el mismo gobierno han salido a respaldar al presidente Sebastián Piñera y han respondido también a la posibilidad de una acusación constitucional. Fíjate que desde la Secretaría de la Presidencia, Juan José Osas ya ha indicado que esta situación sería una jugarreta política de mala fe. Situaciones así se han generado durante esta jornada, como también desde la vocería de gobierno. Se ha indicado que esta es una cuestión política absurda, respaldando entonces la medida que ha tomado el presidente Sebastián Piñera de llegar al Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta que es parte de las decisiones que puede tomar, es decir, que se revisen este tipo de proyectos en el Tribunal Constitucional y dejando a un lado, tratando de bajarle el perfil directamente a una posibilidad de acusación constitucional contra Sebastián Piñera. Acá hay una lección para toda la clase política. Acá a la gente le tocan el tema pensiones y de inmediato las cacerolas, el 10%, un apoyo total, vamos a salir a la calle, dice la gente. No pasa lo mismo con el desempleo, no pasa lo mismo con el precio del agua, la luz, que son temas que preocupan, pero a la gente se le paran los pelos cuando le dicen no le voy a permitir un retiro de las AFP. No, pero ¿cómo? A la calle a protestar. Si esto de las pensiones no lo soluciona este gobierno, que yo creo que no va a alcanzar a sacar su reforma, ojo con la oposición, porque es probable que para el próximo gobierno quizás gobierne la oposición y les va a tocar a ellos hacerse cargo del tema pensiones. Entonces, es por eso que muchos dentro de la oposición al gobierno de turno dicen, chuta, ¿cómo voy a querer echar a un presidente si en 3 años más o en 2 años más puedo estar gobernando yo? Y no voy a querer que me interpongan una acusación constitucional y que el sillón de la moneda sea una silla musical. En algún momento en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el segundo, también se barajó la idea de acusarla constitucionalmente, pero aquello no surgió ningún efecto. Muchas gracias, Fernanda. Estamos despidiendo ya el comentario. Veremos qué sucede con esta acusación o esta idea. Y si se concreta o no, porque puede quedar en una idea solamente. Gracias. Exactamente. Vamos a estar pendientes de ahí, Francisco. Que esté muy bien. Muchas gracias.